Domingo 23 de junio de 2013. Asunto. Inédito. 20 en el ciclo alternativo, 15 en el ciclo biológico, 4 horas 44 minutos. Cuando yo conocí a Fermín en el albergue de Tineo, se encontraba ordenando el contenido de su mochila, que en parte se hallaba dispuesto sobre la cama y en parte sobre el suelo. Algo que me imagino que haría alguna vez antes de las 12 que eran, como lo vería hacer alguna vez después, probablemente cada vez que se experimentara aburrido por pasar el tiempo. Y en lo que inevitablemente me fijé fue en una fotografía de una hermosa mujer desnuda, que luego eran varias las fotos y dos las mujeres. Una alemana, su casera, espectacular, y la otra irania, Haneke, que también era espectacular. Y él era lo que aquí cualquiera llamaría imbécil, como su abuelo tantas veces se lo ha llamado, o bobo perdido, o tonto del culo, o pesado, más que pesado. Como la mujer tras la barra del bar stop, que no se lo dijo sin razón. Pero era un síndrome de Asperger, de eso no me cabe ninguna duda. Y cuando descubrí cómo era que había llegado a establecer una relación con su casera, que era naturista, que él pensó al principio que eso era ser vegetariano, y lo que menos imaginó es que se le iba a encontrar a cualquier hora desnudo por la casa. Me di cuenta de que me encontraba ante una de las personas más dulces e ingenuas, emocionalmente hablando, que nunca había conocido. Así que, una vez llegado a Alemania y aceptado por la Mercedes, ellos mismos le facilitaron una lista de 8 personas que lo admitirían en su vivienda, en régimen de convivencia-alquiler. Y primero visitaron él y su primo, que le había conseguido el trabajo a un hombre, y luego a una anciana, que, como dijo Fermín, señora, usted no está para cuidar a nadie, está para que la cuiden a usted. Y la tercera fue esta escultural casera, que él, en cuanto abandonó la casa para regresar con sus cosas, no lo hizo sin algunos potes de pintura, porque es que ella con su atractivo lo había fulminado. Así que cuando a las 6 de la mañana del día siguiente llamó a su habitación para avisarle de que el desayuno estaba sobre la mesa, se llevó una sorpresa colosal al descubrir a un inquilino tranquilamente esperándola en un cuarto recién pintado. Que así se las gastaba Fermín con el trabajo físico, que yo esto también pude comprobarlo. Así que, como te comentaba, antes de que aquel coche me asustase al casi rozarme las piernas, Fermín me aseguró que él en Alemania no se sentía diferente a los otros y nunca nadie lo había llamado pesado, que esto para él suponía un dolor. Que así fue como yo me lo planteé también. Si no sería posible que un trastorno se volatilizara al disponerse uno a pensar en otra mentalidad, porque en teoría esta combinatoria, que es la segunda función, en la que nos hace fijarnos Poepel después de la memoria, y que es un conjunto de reglas que según él permite combinar los átomos del lenguaje, aunque más bien el lenguaje sea una cuestión de iones, como mis sentimientos, de los que te he estado hablando, iones de calcio en el caso de esa dulzura mía que invade o irradia mi corazón, e iones. Komlik no explicó de qué elemento químico, pero pienso que o será el mismo calcio o sodio, e iones en el caso del oído interno. Porque percibir, ¿qué es percibir? Y yo lo que sé es que cuando nos decidimos a enfocar la imagen de la visión, tuvimos que comprender una estructura, de acuerdo, que todavía no hemos analizado en profundidad, solo en su apariencia, pero va a tratarse del espectro electromagnético y del fotón, que es un bosón, que no es un fermión. Y va a tratarse de unas células específicas que son los bastones y los conos, y que se localizan en la retina, en el borde del nervio óptico, y aquí en el oído, al final del viaje por la estructura, unas células que se llaman ciliadas, en un medio líquido en el que hay sales que se conjugan con los iones y que se relacionan con el nervio auditivo. Solo que yo no digo que la naturaleza de la luz sea esquizofrénica, como me han hecho creer algunos divulgadores. Digo que la naturaleza de la luz es dual y que puede adoptar la forma de la partícula o de la onda. E incluso si me fijo en el experimento más bonito de la física,
Puedo intuirle otras propiedades, es decir, el conocimiento cuántico que se tiene de las partículas, pero lo que yo no sé es continuar a partir de ahí, de la admisión de esa posibilidad. Sin embargo, cuando hablamos, y esto es motor, la emisión del sonido, se crea una perturbación de aire denominada vibración. Y las ondas sonoras son impulsos de energía en movimiento que se mueven en todas direcciones por la materia que las rodea. Pero los distintos sonidos tienen propiedades distintas. Una de ellas es la velocidad. ¿Y qué sucede con los bebés? ¿Y por qué un bebé puede distinguir su lengua nativa de otra que no lo es? Siempre que no estén experimentando con lenguas pertenecientes a la misma familia. Y me parece interesante para nosotros comentar que a nivel vocálico nosotros nos distinguimos del inglés porque solo tenemos 5 vocales que pronunciamos religiosamente, mientras que en el inglés el espectro es más amplio. ¿Y quiénes son especialistas en sonidos vocálicos según Ignacio Martínez de Atapuerca? Él lo tiene claro. Tú, de un chimpancé situado detrás de ti, no te esperes más que vocales, todas las vocales del mundo. Pero resulta que Manuel Carreras nos ha explicado que el español y el francés son silábicos, que el inglés y el alemán juegan con los cambios de acento de suave a fuerte, y que en lenguas como el japonés existen unas unidades más pequeñas que las sílabas que se llaman moras. Sí que Fermín tal vez no deja de ser el mismo emocionalmente, pero si su binomio de la vida empieza a relacionarse con una señal distinta y a emitir esa señal distinta como respuesta a la recepción distinta a la que le ha rodeado por sistema, que es la de esta sociedad canalla. Eso influye en su personalidad, como a mí me ha influido y me ha modelado mi relación contigo. Y podría tener que ver todo ello, como yo lo intuí cuando Comblin lo transmitía, con el splicing alternativo y la lentitud o rapidez. Y la lentitud o rapidez, es que me perdí. Con el splicing alternativo y la lentitud o rapidez del copiado del RNA debido a la relajación o compactación de la cromatina que envuelve el mensaje de la información genética. Y no es el mismo componente, ¿o sí? Porque después de todo no se trata de energía, pero hemos ido a deparar a la misma propiedad, que el sonido de la onda sonora tiene otras que no se relacionan con la densidad del medio que se atraviesa, como la longitud de onda, que es regular, y que es la distancia entre las crestas de la onda, y vibraciones distintas tienen distintas longitudes de onda, y la frecuencia, de la que no comprendo una buena definición todavía, o la amplitud, o la intensidad, o la reflexión. Y entonces, como ya es tarde, recuerdo a Montserrat Desir, la enigmática sentencia que aparece escrita en la serie de los sentidos de los tapices de la flora y fauna de la Dama del Unicornio. Siempre me he preguntado quién sería el león, porque lo admiramos con ellos, y como Tracy Chevalier nos sugería, si primero observamos que la dama se pone el collar, podemos considerar que ella deseaba seducir al unicornio. Buenos días, querido profesor. Buenos días, querido profesor.